Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica de la Academia Capacitación Internacional CIAF, Gabriela Godoy. De antemano agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en esta ponencia. Esta noche la ponencia está a cargo del doctor Ávila Milton, a quien le damos una buena bienvenida. Y antes de comenzar, les damos a todos unas buenas recomendaciones para su ponencia. Por favor, todos mantener sus micros apagados a menos que el doctor requiera su participación. Aquellos estudiantes que desean pedir o requerir sobre el certificado, las clases grabadas o el material de estudio, por favor, hacerlo, comunicarse a los números que dejaremos en los chats. Y aquellos participantes que tengan alguna duda, se les responderá al final de cada ponencia. Sin tantos preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Muy agradecido por la invitación por parte de la asesoría Galenos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar una charla sobre lo que es el curso. Y bueno, vamos a dar algunos parámetros muy importantes acerca de estos trastornos que existen a nivel de lo que es la micción. Un problema frecuente, ¿ya? En lo que es el periodo, en el segmento o periodo pediátrico, ya que es una transición desde lo que es el infante menor, ya, a, en este caso, un infante mayor, de una edad establecida para que ya empiece el cerebro a controlar ciertas progresiones con respecto a los emuntorios que realiza, ¿no? Entonces, el control de esfínteres no es un proceso de la noche a la mañana, sino es secuencial. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver cómo se va a poder hacer algunos ejercicios sencillos al respecto. Vamos a hablar también acerca de qué se trata estos trastornos de la micción, ¿ya? Y algunos coloproctológicos que básicamente son con respecto a lo que es el estreñimiento, ¿no? Pero bueno, lo más importante aquí, lo más llamativo es la parte miccional, que lo vamos a hacer muy detallado. ¿Listo? Bien, espero les agrade la ponencia del día de hoy y bueno, enseguida comenzamos. Enseguida les comparto la presentación. Espero se esté escuchando adecuadamente. Estoy siempre atento al chat, así que si tienen en este caso alguna consulta, alguna pregunta, pues pueden realizarlo directamente al chat. Y bueno, pues yo lo estaré revisando en el pasar de todo lo que es la clase, ¿ya? O al finalizar también escriben bastante y eso es bueno cuando en este caso se tiene algún tipo de pregunta o consulta al respecto, ¿no? Bien, espero estén todos cómodos. Enseguida les comparto la presentación.
Bien, estoy teniendo algún inconveniente técnico. En un momento más lo soluciono y enseguida les comparto, ¿ok? Un par de minutitos para arreglarlo. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Disculpen la intercurrencia. Ahora sí, arrancamos con la sesión del día de hoy. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la rehabilitación de funciones miccionales y coloproctológicas en pediatría y, en este caso, neurogenéticos como tal. En sí, hay una gran variabilidad de estas disfunciones miccionales, ya, y coloproctológicas por la vecindad que presentan ambos segmentos. Recordemos por simple anatomía de que tanto la vejiga, que es responsable justamente de la micción por el músculo detrusor, como el recto a nivel de lo que es la ampolla rectal, que es la que prácticamente manda señales a lo que es los emuntorios como tal, como es el caso en este caso de la defecación en la neurofisiología. Entonces, por vecindad, prácticamente ambos se van relacionando.
¿Listo? Entonces, hay una forma de rehabilitar justamente el mismo, así, echando mano de lo que es el suelo pélvico. Y obviamente algunos ejercicios que se van a mencionar a continuación. ¿Listo? Bien, entonces, sin más preámbulos, pues comencemos. Cuando abordamos este tema, pues nos vamos a referir a algunas consideraciones especiales, particulares, y al respecto, siempre, en este caso, en fin de resumir todo lo que es el contexto que... Entonces hay que considerar una pequeña introducción, una breve introducción acerca del tema y las definiciones sobre todo. Vamos a hablar de lo que es la neurofisiología, porque si no se entiende de lo que es la forma en la que se desarrolla la micción o en este caso los emuntorios, pues no vamos a poder comprender cómo lo podemos solucionar, ¿no? Entonces se hace una descripción estructural y funcional del mismo. El ciclo neuromiccional, que es sumamente importante. Hay también un ciclo defecatorio, ¿ya? Y pues esos segmentos son los que vamos a mencionar para posteriormente hablar de lo que es la rehabilitación, ¿listo? Las indicaciones que se dan para esta rehabilitación, o sea, qué se puede hacer para intervenir, ¿no? Al respecto, qué se puede hacer para mejorar, ¿ya? Hay diferentes tipos de tratamiento y esto se había mencionado en la anterior ponencia, ya de un curso relacionado al mismo, ya con respecto a lo que es un abordaje multidisciplinario. Aquí, ¿quiénes van a intervenir? Pues de hecho, el fisioterapeuta tiene un papel importantísimo en ese punto, ¿ya? Pero así también el médico fisiatra, que también se encarga básicamente de los segmentos un poco más complejos que ameritan a algún abordaje ya medicamentoso, ¿no? Desde el punto de vista del trastorno como tal. Y también desde el punto de vista pediátrico, pues obviamente estará el pediatra y si es que en este caso amerita el caso, el, en este caso el cirujano pediatra, ¿no? Entonces, por eso es un abordaje sumamente extenso. Es un tema importante, así que, bueno, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿Listo? Bien, esperemos sea de su agrado. Bien, entonces al respecto, ¿qué vamos a mencionar? ¿Qué es lo que vamos a mencionar? Primero, tenemos que irnos con un poco de lo que es la introducción y decimos que hay disfunciones miccionales y enuresis, ¿no? Y estas llegan a ser, en este caso, se pueden ver como un punto de vista, en este caso, social, ¿ya? Que puede, en este caso, afectar básicamente al niño desde el punto de vista de lo que es la autoestima. Y obviamente van a interferir ya en la dinámica familiar. O sea, en términos sencillos, no es nada agradable ver que en este caso el niño tenga problemas miccionales durante la noche, se orine toda la noche, ya más allá de los 4 años, cuando en realidad debería controlar esfínteres, ya, o por lo menos debería ya tener un poco de control de los mismos, ya. Entonces, o cuando juega, o cuando hace algún movimiento, ya la fuga de orina, en este caso no es nada agradable para el niño. Es por eso que se llega a limitar de algunas actividades lúdicas que presenta fuera del ámbito del núcleo familiar, ¿no? Es por eso que algunas veces entre los padres uno llega a conversar y mencionar que el niño todavía tiene problemas ya con respecto a lo que es la retención de orina, ya problemas a nivel de esfínteres, y eso hace que se tenga un punto negativo para el mismo niño, no para los padres, porque sabemos muy bien que esto básicamente se puede conversar, ¿no es cierto? Pero en los niños es un tanto vergonzoso, puesto que puede haber fuga de orina en fiestas de pijamadas, por ejemplo, ya en grupos, en estudios en el extranjero, ¿cierto? Entonces ya cuando esto ya prácticamente se acarrea a la larga, ¿no? Entonces, entonces es un inconveniente sumamente serio, ¿ya? Entonces,
el niño prácticamente se puede aislar o puede ya rechazar algunos planes, esto por el miedo o vergüenza a ser descubiertos en este problema, ¿no? Hay algunos adolescentes justamente que acarrean este problema y resulta que cuando están, por ejemplo, jugando, se olvidan de que su vejiga esté llena, no lo controlan y prácticamente tienen ese accidente miccional, ¿no? Entonces, las disfunciones miccionales son un problema, en este caso, importante, que se debe corregir adecuadamente y en su debido momento. Bien. Entonces, vamos a ver que hay trastornos de la micción, los trastornos de la micción, entonces debemos saberlos reconocer ya desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces se debe mencionarlos adecuadamente, no se debe dar términos al azar, ¿listo? Entonces, los trastornos de la micción pueden ser alteraciones en la frecuencia, es decir, en la cantidad de veces que va, en este caso, al baño, ¿ya? Para realizar lo que es la micción. Y bueno, entonces, la cantidad de veces. Por ejemplo, en este caso hay el término de la polaquiuria, ya que es el incremento en la frecuencia de las micciones, ya una frecuencia tolerable que es hasta más o menos de 10 a 12 veces al día. En los niños obviamente es un poco más, puede llegar hasta 20, ya, pero más allá ya se torna un tanto molesto, ¿no es cierto? Para el niño, obviamente, pues el ir una y otra vez e interrumpir, en este caso, sus momentos de disociación o en este caso sus momentos de juego, es un punto sumamente importante, ¿no? A mencionar. Entonces, el incremento en la frecuencia de las micciones que son, en este caso, comunes, ya de 10 a 12 veces por día, si son más allá de estos, lo vamos a denominar polagiuria. Nicturia y es la alteración del ritmo normal de, en este caso, la micción, ¿ya? Donde el paciente puede ir a orinar varias veces durante la noche, ¿listo? Entonces, las veces en la noche, pues, por lo regular, ya en una persona que ya llega a controlar muy bien, en este caso, la vejiga, por lo regular es unas 3, 4 veces máximo al día, ¿no es cierto? O bueno, en la noche. En este caso, si el paciente no ha bebido, obviamente, líquidos, sino ha abusado, en este caso, de una gran cantidad de líquidos, puede haber, en este caso, ya trastornos de sueño. Es decir, si perjudica ya, en este caso, el sueño, estamos ya ante un problema que es la nicturia. ¿Listo? Que es la nicturia. Aquí hay que diferenciar bastante bien de lo que es la enuresis. Ya vamos a hablar de eso. La enuresis también es la micción durante la noche, pero en este caso el niño no se levanta ya cuando hay, en este caso, cuando ha mojado la cama, sigue durmiendo, ¿listo? Y pues cuando se levanta ya ve un charco tremendo en la cama, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se lo denomina enuresis. Nicturia prácticamente altera lo que es, en este caso, el sueño. Por eso es que hay trastornos justamente del sueño, ¿no? Muy bien. Entonces, hay varias veces donde el paciente acude a lo que es el baño. Puede haber síntomas premiccionales. Ya en los trastornos de la micción puede haber síntomas, hemos visto que hay alteraciones de la frecuencia, ya el ir varias veces al baño durante el día o ir varias veces al baño durante la noche, lo sabemos identificar como polaquiuria y nicturia. Listo, hasta ahí se identifica bastante bien. Los síntomas premiccionales son aquellos que te indican antes de orinar, ¿no? Entonces, ahí estará la urgencia miccional, ¿ya? La urgencia miccional, que no es nada más que un fuerte deseo miccional, ¿ya? Y además la sensación de que la micción es inminente, prácticamente cuando ya estás a punto de orinar, ¿ya? Y si se presenta más de una vez por semana, eso llega a ser anormal, ¿ya? Entonces, por lo común, a veces, en la vida adulta, por ejemplo,
Ya puede, en este caso, esto puede suceder, ¿no? Porque hay un control ya más, en este caso, más avanzado, más desarrollado de los esfínteres, ¿no? Entonces, por ese control, pues sabemos controlar básicamente las evacuaciones. Los niños que están desarrollando también, pero en este caso, no es normal si un niño cada vez, en este caso, te está jalando durante el día, todo el tiempo, ya, para querer orinar, ya, y de repente, en este caso, orina a gotas, ¿no? Entonces, ahí nosotros denominamos como urgencia miccional, ¿ya? Otro es el dolor vesical, ya cuando al momento de orinar empieza a doler por encima de la sínfisis del pubis, es decir, a nivel suprapúbico. Y esto aumenta de manera gradual, ya con el llenado vesical. Eso tampoco es normal, ¿listo? Todo síntoma de dolor, pues obviamente jamás va a ser normal. Otra es la vacilación, que es el retardo en el inicio de la micción. Eso se llama la vacilación. ¿Listo? Entonces, es cuando en este caso estamos frente al niño, de repente te indica que quiere orinar y de repente, en este caso, demora a que inicie la micción. En los niños suele ser normal, en este caso, un retardo al inicio de la micción de por lo menos en este caso, unos 10 segundos, ¿no es cierto? 10 segundos, pero más allá ya se debe considerar como algo anormal. ¿Listo? Entonces, es importante eso. Obviamente en las personas adultas también, ¿ya? Entonces, en las personas adultas esto ya, en la vacilación, por lo común, pues tarda por lo menos unos 5 segundos, ¿no? Eso disminuye obviamente esto. ¿Por qué? Por el desarrollo que hay del control de esfínteres, ¿no? Bien, entonces normalmente se da porque el paciente trata de orinar volúmenes menores de 100 mililitros. Otro síntoma premiccional es la incontinencia urinaria, ¿ya? La incontinencia urinaria es la condición en la cual la pérdida involuntaria de orina se constituye ya un problema social. ¿Eso qué significa? Que el paciente ya no controla su esfínter. Significa que en cualquier momento va a haber fuga de orina, ¿ya? Y esto puede ser de esfuerzo, ¿ya? Cuando una persona está haciendo ejercicio, por ejemplo, o levantando algún objeto, ya en los niños es sumamente anormal, ya, y eso te demanda, en este caso, problemas ya de suelo pélvico. Entonces, de esfuerzo, por ejemplo, cuando alza un juguete, por ejemplo, o va de cuclillas, ¿listo? Entonces, si hay una fuga, eso ya es anormal, ¿no? Es de urgencia por risa, ¿no? Y eso sucede en los extremos de la vida, ¿no? Esto por lo común en los extremos de la vida, ya sea en este caso en los niños o en los adultos mayores. ¿Listo? Tesis que ya hemos dicho que es la incontinencia urinaria durante la noche, ¿ya? Otra que es la de reflejo, la por rebosamiento paradójico o falsa incontinencia, ¿ya? Y la incontinencia total urina, cuando prácticamente ya no se puede controlar. Hay síntomas también postmiccionales después de, en este caso, la micción. Entonces existe lo que es el tenesmo vesical. El tenesmo vesical, al igual que el tenesmo rectal, ya, es la sensación de que hay todavía, ya, en este caso, orina, hay todavía cantidades, en este caso, de heces, por ejemplo, en el caso de lo que es, en este caso, la defecación a nivel del recto, y eso puede ser estimulado por lo que llegan a ser la compresión de gases a ese nivel, ¿ya? Entonces aquí por una reacción de tipo neurogénica puede haber tenesmo vesical, ¿no? La persistencia de sensación de deseo miccional una vez completada la micción. Puede ser provocada por una infección, vejiga hipersensible, uretritis, la vida adulta, en los niños obviamente no, prostatitis en la vida adulta, prostatitis, contracción persistente del músculo detrusor, que ya se lo considera como neurogénico,
Ya vamos a entenderlo enseguida. Y la disuria, que es la dificultad de micción, ¿no? Entonces ahí ya hay dolor uretral, y esto cuando hay inflamación del mismo, o una inflamación de lo que es la vejiga, ¿no? Cistitis o uretritis. Muy bien. Por último, entre los síntomas postmiccionales estará el goteo postmiccional, que es en este caso un goteo, puede ser goteo terminal, sigue el flujo urinario, o un goteo postmiccional, que es la pérdida de orina una vez que el vaciado ya ha sido completado, es decir, ya orinó, ya supuestamente ya no hay nada, pero de repente sigue habiendo goteras, ¿no? Entonces, esto se puede deber al déficit de los músculos esponjosos y bulbocavernosos, ¿ya? En el sexo masculino. En el sexo femenino, sobre todo a nivel de lo que son los músculos bulbocavernosos, ¿ya? Que es importante también, que son los que van a llegar prácticamente a rodear todo lo que es el esfínter externo de la uretra. Bien. Sigamos. Bien, veamos ahora un poco de la neurofisiología de la micción. Todo está coordinado ya con el sistema nervioso central. Ya va a haber un mecanismo de la micción que requiere un circuito, ya de donde se va a originar, en este caso, el vaciado de la vejiga. Entonces, está dado por lo que es el sistema nervioso central, ya todo lo que es el sistema nervioso central, la médula espinal, el tracto urinario inferior, ya, y el suelo pélvico. Entonces, aquí tenemos que saber que hay centros superiores, que es a nivel de lo que es la corteza cerebral, la que va a interpretar los mensajes como vejiga llena o vejiga vacía, ¿ya? Entonces, si ustedes ubican a este nivel, pues a este nivel está el lóbulo frontal, que es prácticamente motor y que controla básicamente la contracción muscular de gran parte de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí está. De estos llegan mensajes por vías ascendentes, ya, hacia lo que es el lóbulo parietal, por neuronas, en este caso de asociación o asociativas, van al lóbulo frontal y estas van a interpretar estos mensajes como vejiga llena o vacía. De ellos van a enviar mensajes ya a través de lo que es el centro pontino de la micción, es decir, a nivel de la protuberancia, ya, donde cambia prácticamente sus mensajes entre llenar o almacenar la vejiga, en este caso almacenar la orina o vaciarla, ¿no? Entonces, de la protuberancia pasa a la médula espinal, ¿listo? Y del nervio espinal, pues pasamos por lo que es los nervios hipogástricos, desde la T10 a la L2, ¿no? Que por lo común son de vía simpática, ¿no? Recordemos que esta vía llega a ser una vía simpática. El nervio hipogástrico, ¿ya? Inhibe la contracción del detrusor durante el modo de llenado y los músculos contractores de la uretra y cuello de la vejiga. Entonces, estos inhiben la contracción del detrusor. Significa que estos van a ayudar al llenado de la vejiga, ¿ya? Por otra vía, que es el nervio pélvico, que es parasimpático, ¿ya? Que es parasimpático a nivel sacro, sobre todo a nivel sacro. Este nervio parasimpático hace lo contrario que el nervio simpático, ¿no? Entonces, estas son vías vegetativas que están en relación a nivel cortical, ¿no? Entonces, el nervio pélvico, que es parasimpático, van a dar impulsos, ¿ya? Que resultan en la contracción del detrusor. El músculo detrusor, como recordarán, ya por anatomía básica, es el músculo que contrae, primero que va a contraerse y por ende va a hacer que todas las fibras musculares lisas hagan que se contraiga todo lo que es la bolsa, la vejiga, y se dé lo que es el vaciado. Obviamente también ayuda a la relajación de los esfínteres por medio de lo que es el nervio pudendo.
Recuerden que el nervio pudendo, como su nombre lo dice, es el nervio del suelo pélvico, ¿ya? Por lo tanto, el suelo pélvico también coadyuva a la contracción o relajación del esfínter externo, ¿ya? Entonces, toda esta vía es importante para la micción, ¿ya? Entonces, hay un punto muy interesante en la parte de pediatría que hace que esto se vaya desarrollando poco a poco. Entonces, en este caso, en la parte de la continencia, es decir, en la parte del control de esfínteres, no está desarrollado en el nacimiento, ¿ya? Ustedes, todo mundo obviamente puede verificar ese punto desde cuando nacen, empiezan a miccionar, listo, y alguno, más de uno seguramente, ha llegado a sentir esa micción ya enfrente. Entonces, no hay un desarrollo de la continencia, justamente ese nivel, ¿no? Al momento de nacer. Entonces, se van mielinizando poco a poco los cordones que van enviando señales al cerebro. Por el momento, solo es como un arco reflejo. ¿Qué significa eso? Que la conducción nerviosa solamente va en un sentido, ¿listo? No sube todavía a nivel de la corteza cerebral. Si no sube a nivel de la corteza cerebral, pues no hay una regulación adecuada del cerebro, por lo tanto, no hay, en este caso, mecanismos de continencia, ¿listo? Entonces, eso es importante saberlo. Con respecto a los niños pequeños, las micciones son involuntarias, pero hay un vaciado incompleto, ¿ya? Durante el primer año de vida, la vejiga ya evacúa su contenido mediante el arco reflejo parasimpático medular, como ya les había indicado, ¿cierto? Entonces, solo es un arco reflejo que va a nivel del segmento medular, ¿listo? El impulso solamente, el impulso nervioso, las señales que va de vejiga al sistema nervioso van solamente a este nivel. ¿Listo? Entonces, su arco reflejo parasimpático medular, sin que intervenga la corteza cerebral. Entonces, esto hace que la vejiga, como es pequeña, así también sea un reservorio pequeño y a la vez útil, por lo que al ser pequeño y al haber un arco reflejo que va a hacer que apenas se llene un poco o apenas ya tenga orina, esta orina salga. ¿Listo? Eso significa que el número de micciones diarias es muy elevado. Del recién nacido hasta el primer año de vida, ¿ya? Las micciones son elevadísimas, ¿no? Es más, ni se pueden contar, ¿listo? Son más allá de las 20, en este caso, micciones que van a haber, ¿no? Mucho más allá. Pero no por eso lo podemos catalogar como una polaquiuria, ¿listo? Eso también debemos considerar en la definición. Esa no es una polaquiuria en este caso, ¿no es cierto? Su aumento de emisiones, aunque podríamos mencionar como polaquiuria fisiológica, ¿no? Del recién nacido, algo normal que va a suceder. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuándo empiezan a mielinizarse esos cordones que comunican con la corteza cerebral? O sea, ¿cuándo se pueden las fibras nerviosas, los axones que están ahí, ya, se mielinizan para conducir impulsos nerviosos hasta la corteza? Va entre los 3 a 5 años de edad, ¿ya? Entonces, es normal que moje la cama hasta los 3 años y máximo hasta los 5 años, ¿ya? Es normal que todavía use pañales hasta esa edad, ¿no es cierto? Es normal, ¿ya? Entonces, a partir de esa edad, de los 3, algunos a los 3 años, ¿ya? Las niñas, sobre todo, son más maduras, básicamente, o sea, maduran de manera vesical más precozmente que los niños, ¿ya? Por lo menos unos 2 a 3 meses antes que los niños. O sea, eso también debemos considerarlo, ¿ya? Las niñas controlan más rápidamente que los niños. Entonces, de los 3 a 5 años, puede ir controlando voluntariamente ya los esfínteres. Ya es cuando ya el niño te empieza a decir,
en este caso, papá, tengo que ir al baño, ¿no ve? O directamente popó o ya, orina directamente, ¿no es cierto? Entonces es cuando ya se empieza a comunicar un poco más porque puedes detenerlo. ¿Listo? Puede ya ir controlando esa situación. ¿Listo? Estos esfínteres. Entonces ahí ya va desarrollando el suelo pélvico. El ciclo neuromiccional, ya al respecto, tiene dos fases, una fase de llenado y una fase de vaciado. ¿Ya? La fase de llenado es prácticamente por el sistema nervioso simpático, que ya lo habíamos mencionado a un inicio. ¿Ya? Entonces va a haber un volumen urinario de la vejiga que empieza a crecer, empieza a aumentar. ¿Ya? Va a haber estiramiento de la pared, ¿ya? De la pared vesical. Aparte de eso, va a haber un aplanamiento de las células o del epitelio de transición que presentan, o urotelio, ¿ya? En este caso, la estimulación va a ser, en este caso, simpática, ya va a haber una contracción del esfínter interno, y somática por contracción del esfínter externo. Entonces va a haber contracción, va a hacer que vaya llenándose poco a poco. Y va a haber una inhibición del segmento parasimpático que hace que el detrusor se relaje. Recuerden que el detrusor es el músculo que comanda toda la contracción. La segunda fase es la fase de vaciado, y aquí interactúa lo que es el sistema nervioso parasimpático y somático, donde va a haber inhibición de las fibras simpáticas. Por lo tanto, si hay inhibición, va a haber relajación del esfínter interno, relajación del esfínter externo. A nivel parasimpático, pues lo que más se va a estimular es la contracción del detrusor y por ende va a haber la micción. ¿Listo? Todo esto se da en menores de 3 años hasta los, bueno, de menores de 3 años como tal, menores de 5 o 3 años que todavía no controlan, se da por un arco reflejo, eso no se olviden. Mientras que en mayores de 3 a 5 años ya se da por, en este caso por condición cortical. Ya la corteza cerebral empieza a desarrollar, empieza a generar las vías que hacen consciente el mecanismo de micción. ¿Listo? Ya hay un ordenamiento, ya ordena vaciar, ya ordena, en este caso, llenado, ¿no es cierto? Llenado, vaciado. Bien. Entonces, hay trastornos miccionales funcionales que debemos identificar. ¿Ya? Entonces, puede haber una disfunción del tracto urinario inferior, ¿ya? Que pueden ser revertidos por algunas pautas de reeducación miccional, ¿listo? Entonces, cuando el niño sano no ha conseguido completar el control de esfínteres diurno a la edad de 3 a 5 años, se debe investigar si hay un trastorno funcional de la micción de fondo, ¿ya? Entonces, se debe preguntar adecuadamente, ya se debe hacer un control de la micción diaria, ¿ya? Y pues se debe identificar cualquier signo o síntoma de alarma que exista, ¿no es cierto? Como el momento de aparición, evolución en el tiempo, ¿listo? Frecuencia y demás. ¿Cuáles son los síntomas, signos, síntomas de disfunción vesical? Uno son los síntomas de llenado. Estos son relevantes en mayores de 5 años de edad, ¿ya? Eso significa que va a haber un aumento de frecuencia miccional. Aquí ya podemos hablar de una poliuria, una polaquiuria, que es aumento de la frecuencia de micción. Mayor a 8 veces al día. ¿Listo? Mayor a 8 veces al día. Entonces aquí, si ya ha empezado a controlar, pues prácticamente con una frecuencia mayor a 8 veces ya podemos estar pensando de una disfunción vesical. Disminución de la frecuencia miccional también, esto nos da un parámetro menor a 3 veces al día. Por lo que en mayores de 5 años, algo normal con respecto a la frecuencia miccional es de 3 a 8 veces al día, no menos y no más. ¿Listo? La urgencia miccional también es importante y la incontinencia diurna, ¿no? Entonces que se deje vencer en este caso, o deje
que haya fugas, ¿no? Al respecto. Bien. Otros síntomas o signos ya es los síntomas de vaciado. El retraso miccional, que habíamos dicho que es un retraso miccional, lo habíamos dicho a un inicio, ya que tarde un poco al momento de iniciar la micción, ya que hay una prensa abdominal. Eso significa que hay niños que cuando quieren, en este caso, controlan ya esfínteres, quieren vaciar la vejiga, lo que hacen es presionar con el abdomen como si estuviesen defecando, ¿ya? Y si hay una prensa abdominal, puede que exista un chorro miccional débil, ya que por lo común es normal en mayores de 65 años. Esto por desgaste del suelo pélvico, por un aumento en la glándula prostática, ¿no es cierto? En las niñas, en las mujeres, en este caso adultas, igual, lo mismo, por una disfunción fisiológica ya de lo que es el suelo pélvico. Pero en los niños prácticamente no. El chorro miccional debe ser en este caso normal, ¿listo? Un chorro miccional fuerte, ya, no débil. Un chorro miccional intermitente, esto en mayores de 3 años, ¿listo? Entonces, intermitente significa que orine una vez, se detenga, luego otra vez, se detenga, luego otra vez y se detenga. Es un chorro miccional intermitente. ¿Listo? Como aspersor, muchas veces se los compara como aspersores. Otros síntomas y signos, ¿ya? Ese es el squatting o squatting, perdón, las maniobras de retención de orina, ¿ya? eh, que pueden ser también una alarma, ¿no? Cuando el niño prácticamente tiene miedo de mencionar, de decir, en este caso a sus padres, que está queriendo ir al baño para miccionar, para vaciar la vejiga, entonces lo que hace es colocarse de cuclillas, ¿no? Entonces se coloca de cuclillas y hace esas maniobras de retención de orina. Los niños por lo común no van a cruzar los pies. Es algo raro ver que los niños crucen los pies, ¿ya? Inclusive las señoritas, las niñas, por ejemplo, por lo común no cruzan los pies cuando están, en este caso, cuando tienen la sensación de querer orinar. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es colocarse de cuclillas, es lo más común, ¿no? O cuando hay un vaciado incompleto, un goteo postmiccional, ya, cuando hay en este caso sinequias, que son pegamientos justamente a nivel de la vejiga, cuando hay dolor, ya, al orinar, la orina por risa, esfuerzo, ya, existen en este caso pacientitos que, bueno, van a jugar y de repente vuelven y ya tienen el buzo o pantalón mojado, ¿listo? Eso ya cuando solamente están subiendo a veces gradas y no se dan cuenta. Infecciones urinarias, por ejemplo, febriles o no febriles, número de episodios, edad, bueno, y demás, ¿no? Pues hay que considerar bastante. Hay trastornos miccionales frecuentes que tenemos que ubicarlos, ¿no? Entre ellos está la vejiga hiperactiva, ¿ya? Que es la segunda causa después de la enuresis. ¿Ya? La enuresis es, como les había dicho, es la incontinencia urinaria durante la noche. ¿Ya? La vejiga hiperactiva es durante el día. Pues, prácticamente estas dos tenemos que saberla, en este caso, mencionar. El origen son contracciones no inhibidas del músculo detrusor. Entonces, prácticamente es de origen neurogénico. ¿Listo? Entonces, hay una presentación clínica, el síntoma principal es la urgencia miccional. Puede haber también un aumento de la frecuencia miccional o escapes con distracciones como la risa o la nicturia. Puede estar enmascarada si hay baja ingesta de líquidos, ya como el squatting, que son las maniobras de retención. Y pueden desarrollar hipertonía del suelo pélvico y progresar, ¿no? Entonces, con respecto al diagnóstico, ya es clínico, por lo común, ya
más una micción diaria con ingesta de líquidos mínima de 30 mililitros kilogramo día, ¿ya? Hay que reservar una urodinamia si hay infección urinaria, ya desde petición o sospecha de micción disfuncional, ya se puede realizar justamente en este caso la urodinamia, pero esto en casos sumamente avanzados. El tratamiento es la uroterapia estándar, ya también se puede utilizar anticolinérgicos y es un tratamiento ya medicamentoso. Y dentro de lo que es la parte de rehabilitación, ya en la fisioterapia, pues es la electroestimulación, ¿no? Por medio de lo que son los TENS, ¿no? La electroestimulación. Bien. También hay la micción disfuncional, ya también se la conocía antiguamente como micción obstructiva funcional o micción no coordinada o vejiga neurógena no neurogénica. Entonces tenía nombres sumamente raros, ¿no? O sea, que no venían al caso. Es por eso que ahora se la denomina como micción disfuncional. Entonces, de origen, en este caso, por un hábito retencionista, es cuando prácticamente nosotros empezamos a ser un poco más, los adultos empezamos a ser un poco más drásticos con los niños y empezamos a indicarles que puedan aguantarse los deseos de micción, ¿ya? Eso hace que haya una hipertonía del suelo pélvico, ¿listo? Entonces, la hipertonía del suelo pélvico hace que el suelo pélvico, pues, esté muy, en este caso, hipertónico, muy rígido, ¿ya? Y eso hace también que haya una hipertonía del esfínter uretral externo, ya que va a ser difícil que en este caso pueda relajarse, ¿no? La relajación va a ser sumamente compleja. Por lo que va a haber un aumento de la presión en el tracto de la salida de la vejiga, ¿ya? Por las inhibiciones de las contracciones del detrusor. Entonces, esto por lo común es en niñas, ¿no? A las niñas, por lo común, eso por el problema, en este caso social, que se menciona muchas veces, de que los niños, por lo común, hay algunos padres que les indican miccionar en cualquier lado. A veces, en este caso, ya la urgencia hace que miccionen en cualquier lado, mientras que en las niñas es un poco más delicado. Ahí es donde, en este caso, hay una retención realmente marcada y eso obviamente hace que la niña presente estos problemas a nivel del suelo pélvico. No se alcanza el control vesical, ya hay un gran espectro clínico al respecto, ya posiblemente se asocia a lo que es la enuresis, ya después de haber tenido una hipertonía del suelo pélvico, baja frecuencia miccional, ya no orina en las mañanas, sino como hay justamente ese tipo de inhibición, ya hace que se vayan acumulando, ya y en momentos donde debería miccionar, en este caso no lo puede hacer, ¿no? Entonces, la micción voluntaria con prensa abdominal, ya para miccionar, la micción va a ser más dificultosa y eso va a hacer que aumente la presión intraabdominal, ya por sí misma. El chorro va a ser débil e intermitente, y el vaciado incompleto, y va a haber tendencia al estreñimiento. Bien. Bien, muy bien. Ahí una pregunta muy interesante de Yolanda. Dice, ¿el tratamiento de fisioterapia cambia según el tipo de incontinencia? Claro que sí, pues al no ver un signo de interrogación, pienso que es en este caso una aseveración. Pero y si es pregunta, pues al caso da lo mismo, estimada Yolanda. ¿Listo? Muy bien. De acuerdo al segmento, de acuerdo a el tipo, ¿ya? De disfunción, pues cambia obviamente, ¿no? De cierta forma, porque ya vamos a ver más adelante, ya cómo se da un abordaje fisioterapéutico. Muy bien, continuamos. También hay ciertas complicaciones al haber este problema, ¿no? Puede haber infección de tracto urinario, que es común, ya en niñas obviamente va a haber esa infección.
no solamente por la retención que hace de orina, ¿no? Sino también por la comunicación o vecindad que hay entre, entre lo que es el esfínter anal con respecto a lo que es el esfínter uretral externo, ¿cierto? Entonces, por vecindad anatómica, muchas veces hay contaminación del segmento y eso hace que, pues, más la retención urinaria que existe ahí, ya una micción disfuncional que significa que no es normal, ¿no es cierto? En la orina sea un caldo de cultivo y provoque infección de tracto urinario. Así también va a haber, por esa inhibición, va a haber un peristaltismo retrógrado de, en este caso, el uréter. Eso nos condiciona el reflujo vésico-ureteral, ¿ya? Bien, eso secundario a un sistema de altas presiones. Obviamente no está evacuando adecuadamente, hay inhibición para el vaciamiento, va a haber una hipertonía, en este caso del suelo pélvico, eso va a hacer que la presión aumente y como no hay fuga a ningún lado, pues esto hace que regrese de nuevo haciendo un peristaltismo retrógrado a nivel de lo que es el uréter como tal, ¿no? Y va a haber una repercusión en el riñón, pues obviamente que sí, ¿no? Entonces, al haber en este caso un reflujo en este segmento, pues va a haber un aplastamiento, se podría decir, de lo que es el segmento medular, ¿no? Haciendo que todo prácticamente vaya en contra, ¿no? Del bienestar renal. Bien, también entre las complicaciones hay el síndrome de Hinman, que es una hidronefrosis, que ya va a existir en este caso por el de la pelvis renal, exista un aumento hidrostático a nivel de los glomérulos renales y eso haga que haya fuga de plasma en el intersticio, lo que da como resultado una hidronefrosis, ¿no? Esto por el reflujo vesicouretral y daño renal como tal. Va a haber progresión a vejiga hipoactiva, significa que ya como va a haber menos cantidad de glomérulos renales, en este caso activos, y la mayor parte lesionados, pues eso hace que haya una vejiga hipoactiva y también, en este caso, si se complica aún más, una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, esto realmente es sumamente serio. Con respecto al diagnóstico, se hace flujometría con electromiograma, ya de suelo pélvico, más residuo posicional, ya son estudios un tanto complejos que lo hace la especialidad de urología. El tratamiento es uroterapia estándar, más en este caso se puede realizar también un biofeedback, ¿no? En este caso con los ejercicios de Kegel, ¿ya? Y bueno, contrastar si estos ejercicios están bien realizados. Bien, también hay el síndrome de mala eliminación y esto, como les había dicho, va de la mano también de, en este caso, a nivel del recto, ¿no? Por vecindad anatómica. Recuerden muy bien que por detrás de la vejiga se encuentra el recto. ¿Listo? Esto en el sexo masculino. En el sexo femenino, pues ya ahí ya tenemos cierta discrepancia, cierta diferencia, porque por detrás de la vejiga estará la vagina y obviamente el cuello uterino y por detrás recién en este caso el recto. Pero ya habiendo una distensión de la vejiga, pues obviamente también habrá en este caso una compresión de lo que es el recto, ¿no? Y una disfunción a ese nivel, ¿ya? Bien, entonces el origen va a ser el colon y la vejiga que comparten inervación y vecindad anatómica, ya como les había mencionado ya. La presentación pues se da en niños y niñas que son retencionistas con escapes de orina, ¿no? Aquí, cuando hay en este caso estreñimiento, ya puede haber también encopresis, que es el rebosamiento también de lo que son las heces líquidas, ya por fuera, ¿ya? Sin embargo, en este caso la masa fecal todavía sigue ahí,
¿no? El diagnóstico es clínico y el tratamiento hay que priorizar el estreñimiento y también una uroterapia estándar. En cuestiones de habilitación, pues primero se debe saber el diagnóstico, ¿no? Se ha hecho el diagnóstico, se ha hecho el tratamiento y por ende ya viene lo que es la rehabilitación. En neurología pediátrica se realiza la flujometría con electromiografía, ¿ya? Entonces, en este caso, se da justamente en pacientes con disfunciones miccionales, ¿ya? Y se hace este tipo de flujometría para ver, para valorar sobre todo el volumen de orina que existe o el volumen máximo que también puede presentar la vejiga, el tiempo, el flujo urinario, el grado de relajación perineal, es decir, parte de lo que es el suelo pélvico durante lo que es la micción. Y la urodinamia, que ya es un tanto más invasivo, obviamente en los niños se realiza sobre todo, en este caso, a nivel rectal, ¿no? A nivel rectal. Entonces, este diagnóstico pues, va sobre todo por el tracto urinario inferior. Se introduce una sonda vesical y otra rectal. Por lo común en los niños se realiza por la vía rectal, ¿no? Esto se realiza en este caso una electromiografía para saber cómo está el piso pélvico. Entonces, esto permite también evaluar lo que es la presión vesical, la abdominal y uretral. ¿Listo? En la mayoría de los casos, como ya les había dicho, la urodinamia prácticamente se va a basar sobre todo a nivel rectal. En casos ya que sean más ya avanzados, ya cuando hay una incontinencia ya marcada, pues se puede hacer ya por vía también, en este caso, vesical, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Ya en fisioterapia, en rehabilitación, lo que se realiza es el biofeedback, ya, es una retroalimentación perineal, ya. Aquí, ¿en qué consiste? Esto prácticamente se realiza a todo nivel, ¿no es cierto? Pero consiste en hacer conocer al niño cuándo y cómo contrae y relaja el suelo pélvico, ¿ya? Entonces aquí prácticamente se realiza con los electrodos para ver la actividad eléctrica del suelo pélvico, ¿ya? Y pues se traduce en imágenes, ¿ya? Para que se pueda comprender muy bien, para que se pueda entender muy bien, en este caso el niño. Y bueno, también hay programas informáticos ya pediátricos, ya con globos, mariposas, peces, ¿no? Que ayudan para el entendimiento justamente del niño y en este caso ver si se está realizando un ejercicio adecuado, ¿no? De contracción y relajación del suelo pélvico, ¿no? Entonces se puede realizar este primer abordaje, ¿no? También hay estimulación del nervio tibial posterior, ya es una estimulación nerviosa periférica con electrodos superficiales, ya, o en aguja que se inserta temporalmente a nivel del malleolo medial cerca al nervio tibial posterior y se estimulan las raíces nerviosas sacras S2 a S4. Ya en una anterior ponencia les había indicado también, en este caso, que los segmentos sacros de S2, S3 y S4, pues prácticamente se basan en todo lo que es el suelo pélvico, ¿no? Junto obviamente con lo que son los nervios pudendos y demás. Y también se puede hacer la estimulación eléctrica transcutánea, que son, ¿no? Entonces, esto es un tratamiento para vejiga hiperactiva con un nivel de evidencia sumamente alto, 1A, ya hay un grado de recomendación A, que son aquellos que ya son experimentales y se pueden realizar. Aquí también hay una alternativa que lo hace junto con el fisioterapeuta, el médico fisiatra, que son fármacos anticolinérgicos, ¿no? La aplicación también puede ser domiciliaria con electrodos cutáneos a nivel de S2, S3, a 10 Hz por 200 microsegundos, 20 minutos diarios durante 6 meses, ¿no? Es la forma de realizar. Bien. Al parecer el tiempo se nos fue. Hay una segunda presentación más, pero bueno, hay una
hay una clase más al respecto, así que va a quedar un poco pendiente este punto de lo que es la parte coloproctológica, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. En la fisiología, básicamente, de lo que es la defecación, ¿ya? Intervienen también segmentos superiores corticales, ¿ya? Al igual que segmentos sacros. Lo mismo a nivel de lo que es el nervio pudendo, ¿ya? Y los nervios hemorroidales superior, medio e inferior, ¿ya? Entonces, intervienen de la misma forma. Al igual la parte cortical del lóbulo frontal también. Y es similar, ya el tiempo obviamente de control de esfínteres se da casi al mismo tiempo, ¿no? Entre los 3 a 4 años de edad ya empieza a controlar, ya empieza a desarrollar el control de esfínteres, en este caso a nivel de lo que es el esfínter anal. Hay un ligamento que empieza a fibrosar un poco más para la mecánica de erección de, en este caso, el recto, es el ligamento anocoxigio, ¿ya? Que es donde también se realizan muchas veces estimulación para lo que es la defecación en caso de estreñimiento. Bueno. Bien, Yolanda dice, si la musculatura pélvica está hipertónica, ¿ya? ¿Cómo serían los parámetros del TENS? Muy bien, buena pregunta. Bien, Yolanda, muchísimas gracias por la pregunta. Obviamente, si es hipertónica, ya había mencionado esto también con anterioridad en otras ponencias de este mismo programa. Ya, cuando hay hipertonía, obviamente la frecuencia llega a ser un poco más alta. Eso para comparar, en este caso, los estímulos nerviosos que llegan al nivel. Eso significa que tú estás reeducando prácticamente a las fibras nerviosas. Es como, vamos a hacer un ejemplo sencillo, es como un marcapasos a nivel cardíaco. Lo vamos a poner de esta forma. A nivel cardíaco, pues puede existir un impulso eléctrico, en este caso mayor. Sin embargo, el marcapasos, al ver este tipo de anomalías, pues emite una pulsación aún mayor que aumente el umbral. Y eso hace que, en términos sencillos, resetee el corazón. Lo mismo sucede en una musculatura pélvica hipertónica. Si aumentas la frecuencia, por lo menos a 20 Hz o a 30, ¿ya? A 20, porque obviamente es permitido hasta 20 y peor todavía en niños, ¿ya? Estás prácticamente haciendo un reinicio ya en el segmento muscular pélvico. ¿Listo? Sobre todo de las fibras nerviosas que llegan a ese nivel. Bien. Espero haya podido contestar adecuadamente tu pregunta. Bien, ¿alguna otra duda que se presente? A ti por la pregunta y a ti por estar, en este caso, muy atenta a lo que es la ponencia del día de hoy. Espero te haya agradado. Bueno, si no hay ninguna otra duda más al respecto, les agradezco bastante su gentil atención a todos y a cada uno, ya desde donde me estén sintonizando. Bueno, les agradezco bastante. La próxima la clase es el próximo sábado. Ahí voy a comenzar un poco con lo que es la parte coloproctológica y voy a continuar con lo que es el tema que queda. ¿Listo? Muy bien. A ti, Margarita, muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Realmente muy agradecido con cada uno de ustedes. Un fortísimo abrazo virtual hasta donde se encuentren, desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Un gusto realmente. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima sesión. Que tengan una maravillosa noche. Cuídense mucho. Hasta luego.